Buenas noches, queridos alumnos. Bienvenidos a la asignatura de proyectos. Debido a la mala conexión, vamos a tratar de trabajar mediante tutoriales y los vamos a revisar durante la clase. Al final de la misma podrán hacer cualquier tipo de preguntas para poder resolver todas sus inquietudes. Bien, empecemos. La asignatura, pues, como su nombre había mencionado, se llama proyectos. Vamos a revisar principalmente cómo elaborar los proyectos y cómo plasmarlos en un documento. Puesto que estamos iniciando, es importante entender los principios. Mi nombre es Yanira Muñoz, voy a ser su profesora, soy ingeniera eléctrica y tengo también una maestría en proyectos y una maestría en electricidad, por lo cual los voy a poder guiar. Empecemos. Los temas que vamos a abordar en esta asignatura corresponden a 5 unidades. Primero, elaboración del tema de investigación y cada uno de los puntos que a esta le corresponde. También vamos a continuar con la búsqueda de la información científica, que básicamente se basa en el marco teórico o estado de arte, que también le suelen denominar. Seguido de ello tenemos la definición y realización de la investigación, a continuación los procesamientos de los datos y finalmente pues vamos a ver cómo se realiza, cómo utilizar la normativa para la bibliografía. Ya, dependiendo de qué normativa van a utilizar, cómo debería. Al final también vamos a aprender un programa muy interesante denominado Mendeley. Quizás algunos ya lo han escuchado. En todo caso lo revisaremos en conjunto. Primera unidad, corresponde a la elaboración del tema de investigación. Bien, ¿a qué nos referimos? Primeramente, para la elaboración del tema de investigación debemos conformar o concretar un título. No un tema es algo más general, sino ya algo más específico, un título. ¿Qué tiene que tener el título? Primeramente, el título debe contar con finalidad y forma. Debe tener un cierto número de palabras que corresponde a la extensión. Debe ser específico, no puede llevar al lector a algo que no corresponde en realidad al título o a la investigación que se está realizando. Debe decir claramente lo que se va a investigar o lo que se investigó. La sintaxis, no debería haber errores ni faltas ortográficas ni malentendidos en cuanto a la nomenclatura. Uso de nombres científicos, debería usarse siempre los nombres técnicos y nunca los nombres genéricos. Uso de los principios químicos o biológicos, ya vamos a ver a qué se refiere. Es decir, pero para darles un adelanto, no deberían utilizarse, por ejemplo, en el caso de farmacias, no debería utilizarse nombres de marcas, sino el nombre técnico que le corresponde. Veamos. El título. Primeramente analicemos lo que se ve aquí, finalidad y forma. ¿A qué se refiere? Indica el motivo de la investigación, el lugar y la época en que se desarrolla y se lo escribe en mayúsculas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo uno. Este se encuentra bien. Incidencias de Dirofilaria y mitis en caninos de la ciudad de Guayaquil en el periodo de 1990 y 1999. ¿Qué nos decía finalidad y forma? Indica el motivo de la investigación. Estamos diciendo el motivo a indicar que hay una incidencia de ¿qué? El lugar y la época. El lugar Guayaquil y la época en el periodo en que se desarrolla. Así debería ser un título. Debe ser específico porque podemos analizar una enfermedad en una época donde quizás no había cura, por ejemplo, y luego referirnos a la misma enfermedad como una investigación en otra época donde ya hay cura. Entonces pueden darse cuenta las grandes diferencias. Entonces, un título debe indicar el lugar y debe también indicar la época y el motivo, obviamente. Extensión. Existen títulos que suelen colocarlos como 20, parece párrafo incluso. Eso es incorrecto. Los títulos deben tener máximo 17 palabras. Si por A o B motivo consideran que un título planteado tiene 20, 25 palabras, probablemente necesiten volver a leerlo y a considerar los términos que están utilizando, puesto que un término bien escrito puede dar a conocer varios elementos. Entonces uno debe aprender a redactar correctamente. Por lo tanto, existe una limitante. Por ejemplo, este primero, estudios sobre el camarón en cautiverio. ¿Estudios sobre el camarón en cautiverio de qué? ¿En qué lugar? ¿En qué periodo? ¿No es cierto? ¿Y sobre qué exactamente? ¿De qué enfermedad? No hay nada específico en este tema que ustedes ven. Sin embargo, sí sí es menor a 17 palabras, está dentro de la extensión, pero no indica el motivo, que es lo que habíamos indicado inicialmente.
Tampoco indica el lugar ni la época, solo cumple con el número de palabras. Por tanto, está mal, es incorrecto. El segundo que les puse en inglés. Este de aquí, ustedes pueden contar las palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ya nos pasamos de 17. Antiguamente ese título de ahí sí existe en un documento, ¿verdad? Sino que antiguamente no había un límite de palabras, por tanto no había estas normativas y por lo general los investigadores expresaban como consideraban, ¿no? Pero en la actualidad se ha normalizado todo este tipo de elementos necesarios para poder escribir o realizar la documentación de la investigación, ¿ya? Entonces estos están incorrectos. Bien, luego tenemos la otra característica que corresponde a especificidad. ¿Qué significa? Deben caracterizarse los títulos, recuerden, y distinguir el contenido del documento científico con virtud y eficacia. Es decir, que tenemos que decir exactamente lo que se refiere a la investigación sin dar conjeturas a algo más. Por ejemplo, este debe usar términos específicos y no genéricos. Veamos unos cuantos. Este que se encuentra bien. Primero leamos el que está mal, ¿no es cierto? Estudio sobre el camarón en cautiverio. Habíamos analizado anteriormente que un título de ese tipo, que efectivamente cumple el número de palabras, en realidad no me da información alguna. Sin embargo, este otro, que se encuentra correctamente, indica nivel proteico adecuado en la alimentación del Lithopenaeus banamei en cautiverio en el litoral ecuatoriano. ¿Ya? Está indicando el lugar y está siendo específico en lo que se quiere trabajar. ¿Ya? Otro título, por ejemplo, un título que se encuentra correctamente elaborado, la hidrofolato reductasa en la Brucella abortus. ¿Qué estaría mal? Las enzimas en la Brucella abortus. ¿Por qué? Porque enzimas existen gran cantidad de tipos de enzima y una clasificación bastante extensa, entonces no está siendo específico, por lo cual cuando se refiere a la dihidrofolato reductasa en la Brucella abortus se está haciendo más específico, ¿ya? Tanto así que ni pronunciarlo puedo, ¿se dan cuenta? Bien, pero es más específico. Obviamente la persona que es especializada en esta rama pues lo pronunciará demasiado. Otro punto u otra característica que tenemos que ver se refiere a la sintaxis, ¿ya? Donde la sintaxis indica que se debe realizar correctamente la ordenación y relación mutua de las palabras. Han habido casos que cuando se realiza el levantamiento de la información, digamos, cuando ya lo presentan y la biblioteca, qué sé yo, está encargada de transcribirlo y subirlo a una plataforma para poder descargar y que sirva de fuente de investigación, existen ciertos errores en la ortografía o en la tipografía que realiza. Por ejemplo, si el título era modelo de alimentación de larvas de Lithopenaeus banamei, suelen transcribirlo como modelo de alimentación de parvas, por ejemplo. Esos errores son bastante comunes, para lo cual uno como investigador debe estar muy pendiente de su trabajo para evitar que existan este tipo de errores y se pueda mantener correctamente la sintaxis. Así también el uso de la coma, de los signos y demás. Ustedes saben muy bien que cualquiera de estos en una posición incorrecta pues dará a entender otro tipo de información. Ya. El uso de nombres científicos también es importante. No se debe admitir la inclusión de nombres vulgares, debiéndose escribir los nombres científicos con letras minúsculas y cursivas. Aquellos nombres que me cuestan pronunciar. Veo que yo mismo puse todos ejemplos, que son bastante buenos. En realidad son tenemos la referencia de Alvaraz 2000. Este señor conoce, es bastante entendido y sabe muy bien el tema y por eso sus escritos son muy buenos. Ya. Por ejemplo, estaría mal decir incidencia de gusanos del corazón en caninos de la ciudad de Guayaquil en el periodo de 1990 a 1999. Eso sería incorrecto. ¿Por qué sería incorrecto? Porque el término gusanos del corazón no es un término científico, no es un término técnico, por tanto debería ser. Lo correcto sería incidencias de Dirofilaria y mitis en caninos de la ciudad de Guayaquil en el periodo de 1990 y 1999. Estoy pronunciando el lugar, la época, especialmente en las enfermedades o
Cuando se realiza un trabajo estadístico, por lo general es importante que se coloque el lugar y la época, ¿ya? Estoy indicando el nombre técnico y siempre estos van en cursivas y letras minúsculas, tal como lo ven aquí, ¿ya? El resto del tema pues sí va en mayúsculas, ¿ya? ¿Qué otro tenemos? Veamos, uso de los principios químicos o biológicos. Es importante que se escriba con la palabra técnica. Se debe nombrar la base química o biológica de los productos investigados, evitándose el empleo de la denominación de productos comerciales o marcas registradas. Por ejemplo, un título mal hecho. Uso de la aspirina en el tratamiento de la artritis. Dentro de la aspirina, esta contiene gran cantidad de componentes químicos, entonces realmente a cuál de ellos nos referimos o es a toda la composición. Y finalmente aspirina no es el nombre técnico, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser más específicos. Uso del ácido acetilsalicílico en el tratamiento de la artritis. Ahí recién estaríamos siendo específicos con el nombre, ¿ya? Y estaríamos dando lugar a respetar los principios químicos o biológicos, puesto que no estamos nombrando ni marca ni nada de eso. Bien, entonces, antes de pasar a la siguiente sección de la elaboración del tema de investigación, vamos a revisar. Primeramente hemos revisado el título. Vimos lo de la finalidad y forma. Debe tener un motivo y debe ser bastante claro el motivo del título para no dar conjeturas a otros temas que no tienen nada que ver con su proyecto de investigación. Y obviamente también en su forma, ¿ya? En la finalidad y forma habíamos dicho que debe tener un motivo, debe especificar el lugar y debe especificar la época. En el siguiente punto de extensión habíamos mencionado que debe tener máximo un número de palabras de 17, incluyendo las preposiciones, todo, ¿ya? Porque si no, de lo contrario, habría que replantearlo. Podríamos decir lo mismo en menos palabras si es que por algún motivo ustedes tuvieron una muy buena idea para solventar un problema, ¿no? Una necesidad, pero resulta que su título tiene 20, 25 palabras. Pueden tranquilamente volver a reescribirlo, planteándolo de otra forma, diciendo exactamente lo mismo e incluso siendo más específico. Sintaxis. La sintaxis corresponde a que debe estar bien escrito. Errores que suelen ocurrir normalmente cuando se lo presenta en otro lugar. Habíamos dicho lo de la plataforma. El uso de nombres científicos se debe respetar y se deben escribir en cursiva y en minúscula. Y el uso de los principios químicos o biológicos, pues se debe respetar el nombre técnico. Digamos en este caso de los compuestos. Habíamos mencionado el ejemplo de la aspirina. Bien, eso es con respecto al título. A continuación vamos a revisar lo que es la introducción. Pero, puesto que tengo 15 minutos para grabar con Screencast, vamos a dejarlo ahí y espero que estén atentos al video número 2, ¿ya? Donde revisaremos lo que corresponde a introducción, seguido de objetivos y por último alcance y limitaciones. Gracias, que estén muy bien. Nos vemos al video.